El domingo anterior terminamos nuestra serie de predicaciones acerca del Evangelio de Marcos y realmente nuestro deseo es que haya sido de gran bendición para ustedes. Deseamos que les haya sido de gran provecho recibir la predicación de un libro de la Biblia de principio a fin y que de esta manera haya quedado claro el propósito de Marcos. Ese mensaje que él quiso transmitir al haber escrito su evangelio. Por nuestra parte, nosotros creemos que ha sido una buena manera de exponer el mensaje de la Biblia, específicamente cuando se trata del mensaje del evangelio, de las buenas noticias del Señor Jesucristo, esta vez en la perspectiva de Marcos. Deseamos que haya sido de bendición y que les haya quedado muy claro este propósito. Creyendo pues que es provechoso acudir a la Biblia de esta manera, entonces, saben, nuestra intención es, por un tiempo indefinido, seguir predicando libros completos de la Biblia. En este momento tenemos ya el programa para todo este año de 2022. Miren, vamos a predicar sobre las epístolas del apóstol Pablo. Obviamente no estamos pensando en agotarlas, no es posible, pero sí, ya vamos a iniciar con ellas. Y lo haremos de manera cronológica, es decir, en el orden en el que Pablo las fue escribiendo. Y allá en el último trimestre de este año, vamos a abordar otro de los evangelios. Esta vez será el evangelio de Marcos. Entonces así estaremos, de epístolas paulinas en orden cronológico y al final del año el evangelio de Mateo. Miren, cabe hacer la aclaración que si durante el año surge alguna necesidad especial, si algo sucede dentro de nuestra iglesia o en nuestro entorno y es necesario abordar el tema, claro que lo vamos a hacer. Haremos un espacio, abriremos un paréntesis para tratar el tema que sea pertinente, claro, con base en la Biblia como siempre, y bueno, después seguiremos con la secuencia que ya les he mencionado. Bueno, dicho lo anterior, iniciaremos este domingo y durante todo el mes de enero con la carta a los Gálatas. Esta fue la primera carta que escribió Pablo. Y como todas las cartas, Pablo le escribe con un propósito muy definido. Pablo escribió todas sus cartas para atacar algún problema que había en cada una de las iglesias. Él se enteraba, se percataba de ello y les escribía para ayudar a solucionar ese problema. Los Gálatas, la carta a los Gálatas no es la excepción. Y lo hizo para atacar un problema que se estaba presentando allí. Miren, desde el principio de su ministerio, allá entre los gentiles, Pablo se enfrentó a distintos problemas. Uno de ellos, quizás el más fuerte de todos, fue la oposición de aquellos a los que se llamó judaizantes. ¿Quiénes eran estos? Pues eran judíos de raza de la nación judía, que aparentemente habían aceptado el evangelio, es decir, que habían aceptado que Jesús era el Mesías y que había muerto y resucitado para la salvación de la humanidad. El problema fuerte, básico, era que ellos decían que sí, ciertamente había que creer en Jesucristo, pero que además de esto se debía guardar la ley de Moisés para poder ser totalmente justificados delante de Dios. Y este era un problema serio. Y estos judaizantes habían llegado a las iglesias de Galacia. Esas iglesias que habían recibido el mensaje del evangelio puro a través de la predicación de Pablo. Pero ahora, por la influencia de estos judaizantes, ellos estaban siendo empujados a guardar la ley, aun y cuando la gran mayoría de ellos no eran judíos, eran gentiles. Y Pablo les escribe para hacerlos entender
que si ellos hacían esto o al estar intentando hacer esto, en realidad ellos estaban retrocediendo, habían recibido el Evangelio, habían empezado bien, pero ahora estaban yendo para atrás. Estaban dejando la fe para volverse a las obras. Ellos estaban esclavizando a lo religioso, cuando ellos ya estaban en la libertad del Evangelio del Señor Jesucristo. Ellos estaban dejando lo espiritual para seguir lo carnal. El verdadero evangelio contra la religiosidad humana. Ese es el enfoque que daremos a las predicaciones sobre Gálatas, porque en esta carta vamos a encontrar un contraste siempre, un contraste entre las cosas que acabo de mencionar, lo espiritual o lo carnal, la fe, las obras, el verdadero evangelio y lo religioso. Ese es el enfoque que daremos a esta carta y ese es el título que le hemos dado a toda esta serie de predicaciones. Pero miren, a pesar de que la primera razón por la que abordaremos Gálatas es porque, como ya mencioné, es la primera carta que escribió Pablo, saben, al estarla considerando también resulta que es muy pertinente, por lo menos por dos cosas. Primero, porque acabamos de exponer el contenido del Evangelio, de las buenas nuevas del Señor Jesucristo, allí en el Evangelio de Marcos, y ustedes tienen muy fresco, o espero que así sea, que tengan muy fresco el contenido verdadero del Evangelio. La segunda cosa es porque la verdad es que muchas de las prácticas de los cristianos, y específicamente de los cristianos de esta nuestra iglesia, saben, a veces se inclinan más a cumplir con una religiosidad que estar basadas en el verdadero mensaje del Evangelio, en el propósito verdadero, correcto, espiritual, y se van más a lo religioso. Por esas dos cosas creo que también es pertinente la carta a los Gálatas en este momento. Iniciemos pues con las predicaciones sobre Gálatas. Y como primer punto veamos la salutación muy rápidamente. Versículos 1 al 5 del capítulo 1. Miren, Pablo inicia la carta a los Gálatas de la forma en la que él iniciaba todas sus cartas, pero además era el formato usual en todas las cartas de aquel tiempo. Aunque, bueno, Pablo a cada una le da un toque muy particular dependiendo de a quién le estaba escribiendo, y claro que en su enfoque tiene un sentido totalmente cristiano. Pero rápidamente yo quiero llamar su atención puntualmente sobre algunas cosas que aparecen en estos 5 versículos de la salutación y que hacen mención de los elementos del Evangelio. Miren, allí en el versículo 1, Pablo dice que era un apóstol, es decir, un enviado, pero que era un apóstol no por los hombres ni de los hombres, era un apóstol de Jesucristo y de Dios. Es decir, su autoridad apostólica, la autoridad de su mensaje, no tenía un origen humano, tenía un origen totalmente divino. Dice también ahí en el versículo 1, Pablo hace mención de que Jesucristo había resucitado de los muertos y señala que esto había sido obra del Padre. Jesucristo resucitado. Brincan al versículo 4 y ahí Pablo menciona que el Señor Jesucristo se había entregado a sí mismo por los pecados, es decir, hablando de su muerte evidentemente, y se había entregado para liberar a los suyos, ¿verdad? A los suyos del presente siglo malo. ¿Qué es el presente siglo malo? Bueno, es ese sistema en el que el mundo vive desde allá de Génesis 3, en el momento de la caída, hasta que el Señor regrese, el Señor Jesucristo regrese. Ese es el presente siglo, el presente tiempo, el presente periodo, que es malo porque es un sistema que se rige bajo la maldad, bajo el dominio de Satanás por causa del pecado.
Pero el Señor, con su muerte y resurrección, libraba a los suyos de tal dominio de ese sistema malo y de las consecuencias que esto le acarrearía. También menciona ahí en el versículo 4 que el sacrificio de Cristo fue por la voluntad del Padre. En el versículo 5 vemos que por esto es que Pablo prorrumpe en alabanza a Dios. La salvación a través del sacrificio de Cristo merece que el Señor Dios reciba toda la gloria, y a su vez es muestra de la gloria de Dios. Pablo entonces desde el inicio empieza a centrar su carta en el Evangelio. Ha mencionado la muerte y la resurrección de Jesucristo para el perdón de pecados. Pasemos a un segundo punto y comparemos el Evangelio falso contra el Evangelio verdadero. Capítulo 1, versículos 6 al 9. Miren, normalmente en sus cartas a las iglesias, después de la salutación, Pablo expresa una acción de gracias a Dios por los frutos que aquella iglesia a la que está escribiendo está produciendo. Es evidente, Pablo lo señala y eleva su oración de gratitud a Dios por esto. Pero noten, hermanos, que con los Gálatas no sucede así. Porque lo que ellos reciben desde el inicio son fuertes palabras de reprensión. Pablo inicia diciendo que está maravillado. Esto significa literalmente que está fuertemente aturdido. La razón por la que Pablo está aturdido es porque los Gálatas, a quienes él mismo les había predicado el evangelio verdadero, después de su partida y en un tiempo muy muy breve, se habían alejado de Dios y estaban siguiendo un evangelio diferente. Ahora, Pablo de inmediato allí en el versículo 7 aclara que no es que hubiera otro evangelio, sino que había algunos que habían llegado allá a Galacia y habían perturbado a los hermanos. Perturbar significa sacudir fuertemente, de tal manera que se produce un gran trastorno. Y estos que habían llegado y habían perturbado a los hermanos, lo que habían hecho con su enseñanza era pervertir el evangelio. La palabra pervertir significa convertir algo en su opuesto, invertir algo al grado de corromperlo. Es decir, ¿qué había pasado con los Gálatas? Habían llegado algunos que los habían sacudido con la predicación de un evangelio corrompido, y ahora ellos estaban siendo sacudidos de tal manera que estaban yendo tras de esa enseñanza falsa. Y Pablo deja muy en claro, no hay otro evangelio, el evangelio es único, es uno, y el evangelio verdadero es el que él les había predicado. Y cualquier otro mensaje que ellos recibieran era un evangelio corrompido. Enseguida, Pablo advierte que quien anunciara un evangelio diferente al que él les había predicado, sin importar que éste fuera inclusive un ángel del cielo, no importaba, quien predicara un evangelio diferente sería anatema. Esta palabra anatema es una palabra fuerte, significa algo apartado para Dios con el fin de ser destruido. Algo que se acarrea, y en este caso alguien que se acarrea la maldición de Dios. Y esta severa advertencia Pablo la repite allí en los versículos 8 y 9. Bueno, Pablo había predicado el evangelio verdadero.
Las buenas nuevas de que la salvación se alcanzaba solo por la fe en Jesucristo, debido a su muerte y resurrección, y no en nada más. Los que corrompían este evangelio pretendían que además de creer en Jesucristo, había que guardar la ley para poder ser justificados totalmente delante de Dios y alcanzar de esta manera la salvación. El punto es que los gálatas estaban yendo tras ese evangelio corrompido. Estaban queriendo guardar la ley de Moisés. Se estaban volviendo religiosos para guardar la ley de Moisés, buscando de esta manera ser justificados delante de Dios. Y en realidad se estaban alejando del Señor. Bien, en resumen, podemos decir en estos versículos 6 al 9 que solo hay un evangelio verdadero. Que cualquier mensaje distinto a este lo convierte en un evangelio corrompido, en un evangelio falso. Que por esto, aquellos que han recibido el evangelio verdadero deben cuidarse de no ir tras un evangelio falso. Tienen que tener mucho cuidado. Y quien predique un evangelio corrompido está destinado a la destrucción de Dios, a la maldición de Dios. Bien, hermanos, pues ustedes ya en este momento deben tener muy claro el contenido del evangelio verdadero. Sea porque lo conozcan desde ya hace muchos años y lo tengan perfectamente claro, o sea porque lo acaban de entender en estos 2 meses anteriores. El evangelio son las buenas noticias. Las buenas noticias acerca de Jesucristo, el Salvador, el Mesías, el Rey, el Hijo de Dios, quien vino a la tierra para morir y resucitar, y de esta manera poder rescatar a muchos, salvando sus almas del fuego eterno. Esto es lo que encontramos ahí en el Evangelio de Marcos, y algo que dijimos, espero que lo recuerden, es que el Señor Jesús hizo énfasis en que de lo que finalmente se trataba era de la salvación de las almas. Entonces esa salvación de las almas solo se lograba a través de estas buenas nuevas del Señor Jesucristo y solamente a través de su muerte y resurrección. Entonces, si ustedes ya han recibido este evangelio verdadero, no pueden ir nunca, bajo ninguna circunstancia, tras un evangelio diferente, alejándose así de Dios. Miren, hay una realidad. La mayoría de ustedes vienen de una iglesia que predica un falso evangelio. Y cuando pensamos en esto, nos podemos dar cuenta que en realidad se parece muchísimo al mensaje de los judaizantes, porque vienen de esa iglesia católica cuyo mensaje de salvación, dicen ellos que se basa en el sacrificio de Cristo y lo aseguran, pero para lograr esta salvación tiene que complementarse con buenas obras. ¿Cómo es esto? Bueno, dicen que para hacerlo hay que cumplir con los sacramentos. Los sacramentos son cosas que el ser humano tiene que hacer, y a través de estas va ganando la gracia, va alcanzando la gracia para finalmente llegar a la salvación. Es decir, hay que hacer algo para alcanzar la salvación. Eso es basarla en obras, tal como los judaizantes. Y esta iglesia, en esta línea de cumplir con cosas, de cumplir con sacramentos, tienen prácticas demasiado ritualistas, que sin duda alguna caen en el fetichismo, es decir, ya no es la esencia de la fe, del evangelio, del creer,
sino es el hacer y darle a esas cosas que se hacen un poder sobrenatural, algo a veces hasta suena mágico, místico, a través del cual reciben ciertos beneficios. Bien, pues ustedes que vienen de allí, no pueden volver a eso. Pero el peligro mayor es que no se van a volver allá, porque difícilmente van a decir, bueno, sí, yo ya me regreso allá a aquella iglesia y voy a regresar. Pero la verdad es que no lo van a hacer. El peligro mayor, creo yo, y en el que llamo su atención, a lo que deben tener cuidado, es a que las cosas que son correctas por hacer, a esas cosas no les den ese sentido místico, sacramental que le daban antes a lo que hacían. Hoy ustedes deben de orar, deben de leer la Biblia, deben de reunirse en el templo para alabar junto con el resto de los hermanos a nuestro Dios. Pero no le den a esas cosas un toque que no tienen, háganlo por el sentido correcto. No se vuelvan ritualistas, no se vuelvan religiosos con esto. Y bueno, aquí ya no entran solamente los que vienen de la Iglesia Católica, sino aún los que hemos nacido siendo traídos desde el principio a esta iglesia u otra iglesia cristiana. Porque a veces caemos en eso mismo. Tratamos de darle a lo que hacemos un sentido mágico, poderoso, especial que no tiene. Eso no está basado en el evangelio verdadero, es seguir una religiosidad. Pero miren, otra manera en la que debemos tener cuidado es en aquellas cosas, estamos rodeados de otra forma de falso evangelio. Ustedes, en un ámbito aparentemente de cristianos, escuchan de algunos a lo que se ha llamado evangelio de la prosperidad. Esos que ofrecen que todo es bendición, todo es para recibir bienestar terrenal en todos aspectos, abundancia material, salud, eliminar todos los sinsabores de la vida. Eso es lo que predican como prosperidad, diciendo que eso es el evangelio. Y ni siquiera parece que mencionan nunca el aspecto de la salvación. Todo tiene que ver con recibir grandes bendiciones. Y ellos hacen uso inclusive de textos, de pasajes bíblicos, pero esto es aberrante porque lo hacen tergiversando totalmente el sentido correcto de esos versículos o de esos pasajes, los sacan de contexto y enseñan cosas que son totalmente falsas. Si a esto acaso se le pudiera llamar evangelio, definitivamente es un evangelio corrompido. Tengan cuidado con esto, no pueden ir tras esto tampoco. Pero igualmente, tengan cuidado con no transmitir un evangelio corrompido. Miren, la mayoría de las personas con las que ustedes conviven, como todos, ¿verdad? Están en problemas frecuentemente, problemas materiales, problemas de salud, problemas familiares, en fin, ustedes lo saben, tienen muchos problemas. Y cuando ellos saben que ustedes son cristianos, entonces ellos vienen y les piden inclusive que oren por ellos para que resuelvan sus problemas. Claro que este es el pensamiento normal, fetichista que les decía hace un momento. Piensan que una oración les va a resolver de toda la situación que ellos tienen. Pero tengan cuidado, mis hermanos, ustedes, para no fomentar esta idea incorrecta. O sea, no vayan ustedes a decirle, sí, no te preocupes, tú cree en Dios, pídele con fe y vas a ver cómo Él te va a resolver tus problemas. Por favor, no hagan eso, porque ustedes estarían entonces fomentando un evangelio falso, porque eso no es el evangelio.
El Evangelio es decirle a las personas que tienen problemas delante de Dios y de que ellos viven es consecuencia o de su propio pecado o del mundo pecaminoso, del sistema, del siglo malo en el que estamos viviendo, y el problema es que eso acarrea la condenación eterna, y entonces tienen que predicar el Evangelio verdadero, las buenas nuevas del Señor Jesucristo, quien mediante su muerte y resurrección provee el medio de salvación. Eso es lo que ustedes tienen que decir, no fomentar lo otro. Porque el Evangelio no tiene que ver con bienestar terrenal, sino con la salvación del alma. Y ese debe ser el mensaje que ustedes siempre transmiten a los demás. Por eso cuidado, hermanos, también con lo que ustedes predican y transmiten. No se olviden que hay una advertencia seria. Quien predique un evangelio corrompido es anatema. Cuidado, mis hermanos, con esto. Pero pasemos a un tercer punto y veamos que el evangelio verdadero es el que procede de Cristo y agrada a Dios. Pablo predicaba el evangelio verdadero y se acarreaba el enojo, el rechazo, el desagrado de los hombres, de muchos. Pero él en el versículo 10, vean el versículo 10, él plantea una serie de preguntas retóricas. A ver, él dice, ¿qué es lo que estaba buscando Pablo? ¿Él buscaba ganarse el reconocimiento de los hombres o el de Dios? ¿Él trataba de agradar a los hombres, acaso? El punto, dice él, es que si él quisiera seguir agradando a los hombres, entonces en realidad él no sería un siervo de Cristo. Porque esto es una realidad. Agradar a Dios, generalmente, si no es que siempre, va a desagradar a los hombres. Entonces, ahí en los versos 11 y 12, Pablo dice que el evangelio que predicaba no era según los hombres, que él no lo había recibido de hombre alguno, sino que lo había recibido por revelación directa del Señor Jesucristo. El evangelio verdadero provenía de Cristo. Y a continuación, en los versículos siguientes, del 13 en adelante, Pablo explica ampliamente lo que acaba de decir en estos versículos 10 al 12. Primero, Pablo antes agradaba a los judíos inconversos. Él agradaba a los hombres. Primero aumentó a los judíos inconversos, a los de su nación. ¿Por qué? Porque él mismo era un inconverso. Él, igual que los demás, no creía que Jesús era el Mesías. Y dice él que por eso él los perseguía. Él perseguía a la iglesia y él los arrastraba a la cárcel. Y obviamente los judíos de su nación, que eran igualmente inconversos como él, pues estaban encantados con él porque les estaba dando gusto a los hombres. Pero luego él fue alcanzado por Dios y le había sido revelado el Señor Jesucristo. Y entonces a Pablo se le encomendó la predicación del evangelio a los gentiles, es decir, ahora él entendió el mensaje, él conoció al Señor Jesucristo, tuvo un encuentro con él, se convenció que él era el Mesías y ahora empezó a predicar que Jesús era el Mesías, todo lo contrario a lo que estaba haciendo antes. Y obviamente aquellos judíos que antes estaban gustosos con él, ahora empezaron a perseguirle. Inclusive buscaron hasta matar. Y esto lo podemos corroborar allá en el libro de los Hechos. Pero miren, además de esto, dice Pablo que al ser alcanzado por el Señor, él no consultó de inmediato con ninguno de los apóstoles, con ninguno, es decir, no fue con hombre alguno, ni siquiera con los que tenían la misma fe en el Señor Jesucristo. Él no consultó con hombre alguno. Dice ahí que hasta después de 3 años, él fue y se encontró con ellos, y solamente fue con Pedro
y nada más por 15 días. Y dice, y también con Jacob. Y luego pasaron otros 14 años y volvió a encontrarse con los apóstoles. Y dice que ninguno de ellos le había comunicado nada nuevo del Evangelio. Antes, al contrario, cuando ellos escucharon lo que Pablo estaba predicando, ellos quedaron convencidos de que era el Evangelio correcto y le reconocieron y confirmaron su ministerio. Y dice Pablo que los principales de la iglesia de Jerusalén le dieron la mano en señal de aprobación. Es decir, los apóstoles no le obligaron ni en lo más mínimo a guardar la ley, ni tampoco le obligaron a que en su predicación fuera a los gentiles y les obligara a guardar la ley. Así quedaba claro lo que ya se dijo. El evangelio que Pablo predicaba no le había sido transmitido por hombre alguno, sino directamente por la revelación del Señor Jesucristo. Y en nada tenía que ser incluida la observancia de la ley. Y con esto, ahora se acarreaba el enojo ya no solo de los judíos inconversos, sino de los judíos, o más bien de los judaizantes, que pretendían que también tendría que promover la ley de Moisés. Pablo, que había recibido el evangelio a través de Cristo, ahora lo cumplía cabalmente, lo predicaba cabalmente, porque él buscaba agradar a Dios, no a los hombres. Si el evangelio le había sido revelado por el Señor mismo, Pablo no podía de ninguna manera presentar un mensaje distinto con tal de ganarse el beneplácito de los hombres. Él solo buscaba agradar a Dios, quien lo había salvado y quien le había encomendado la tarea de predicar ese evangelio verdadero a los gentiles sin la más mínima alteración. Hermanos, haber conocido el evangelio verdadero, haberlo recibido, haber creído en él y haber sido salvo a través de él, te debe hacer mantenerlo totalmente intacto. No puedes pretender exponerlo de manera diferente, ni en lo más mínimo, tan solo para no ofender a los demás, tan solo para que los hombres no piensen mal de ti y los agrades a ellos. Tienes que mantenerlo puro, sin importar que inclusive recibas el rechazo de esos hombres. Porque mira, actualmente a las personas les va a sonar totalmente ofensivo que les digas que la única verdad es Jesucristo, que el único camino para la salvación es Jesucristo. A ellos les va a sonar ofensivo desde el momento en que les digas que son pecadores y que necesitan de Jesucristo. Pero ese es el verdadero evangelio y ese es el evangelio que has sido llamado a predicar. Pero ten cuidado, porque también puede haber otra manera sutil de querer agradar a los hombres. Ese es cuando te limitas un poco o un mucho o totalmente de predicar el evangelio, pues porque dices, esa es mi fe, y eso es bien común hoy en día. La gente tú le puedes decir, yo soy cristiano, y no está bien, a ti te gusta, a ti te sirve, qué bueno por ti. Tú con tus creencias, yo respeto tus creencias, eso te dicen muchos, yo respeto tus creencias, tú respetas las mías. Entonces, ¿qué significa eso? Tú no me vengas a decir nada. Y entonces tú dices, es cierto, si él me respeta, pues yo también ya no le voy a decir nada. Y entonces te abstienes de mencionar algo del evangelio y sobre todo prevenirlos de la situación tan peligrosa en la que ellos se encuentran. Hermano, cuidado, porque esa es otra manera en la que tú pretenderías estar evitando transmitir el evangelio verdadero y de alguna manera fomentar lo que es
falso. Pero vamos a un cuarto y último punto. El evangelio verdadero te aleja de la hipocresía religiosa. Vamos allá al capítulo 2, de los versículos 11 al 21, y nosotros vamos a encontrar en esta sección cómo el mismo Pedro, que conocía el Evangelio, que había recibido el Evangelio, no se estaba comportando correctamente con base en la libertad del Evangelio, sino que se estaba comportando con base en la religiosidad del judaísmo. Dice aquí que Pedro había llegado a Antioquía. Recuerda que en Antioquía tenía su base Pablo, de ahí arrancó sus viajes misioneros. Ahí se encontraba con Bernabé y con otros judíos. Y Pedro algún momento dado llegó allí a Antioquía y estaba con ellos. Y dice aquí Pablo que mientras Pedro estaba ahí, pues convivía con los hermanos gentiles, comía con ellos, no le preocupaba en nada las cuestiones religiosas de la ley. Pero dice que cuando de Jerusalén llegaron algunos de parte de Santiago, entonces ya Pedro se empezó a alejar de los hermanos gentiles y empezó a comportarse de manera diferente. Y por esto Bernabé mismo fue arrastrado. Bernabé, que había acompañado a Pablo a predicarle el evangelio a los gentiles, también había sido víctima de esa hipocresía religiosa por temor a los hombres. Otra vez, lo que Pablo acababa de decir, lo que vimos en el punto anterior, parece que estos querían agradar más a los hombres que a Dios. Y Pedro, Bernabé y otros judíos que estaban por ahí, pues habían caído en el mismo error. Y por esto es que Pablo reprende fuertemente a Pedro delante de todos. Y vuelve a dejar en claro que el mensaje del Evangelio, que la justificación delante de Dios solo es por medio de la fe en Jesucristo. Y Pablo le dice a Pedro, dice, tú y yo que somos judíos de nacimiento y que hemos recibido la ley desde el principio y que conocemos la ley perfectamente, nosotros ahora hemos entendido que la justificación no es a través de la ley, sino solamente a través de Jesucristo, y nosotros lo hemos entendido y nosotros estamos ya en la libertad del Evangelio. Y entonces le dice, entonces ¿por qué Pedro ahora resulta que habiéndolo entendido y habiendo vivido por un tiempo de esta manera, ahora quieres que los hermanos gentiles también empiecen a judaizar? Haber creído en Cristo, dice Pablo, implicaba haber muerto a la ley. Implicaba haber sido crucificado juntamente con Cristo. Y por eso Pablo menciona allí en el verso 20, en ese hermoso versículo, dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por eso él me dice, yo no desecho la gracia. O sea, no desecho la gracia. Si ya estoy en la gracia de Cristo por el Evangelio, yo no la desecho para volverme a la ley. Dice, porque si acaso la ley pudiera realmente justificar, entonces el sacrificio de Cristo no hubiera tenido sentido. Esto es lo que dice en el verso 21. Hay que comportarse de acuerdo a la libertad del Evangelio y no de una manera hipócritamente religiosa. Hermanos, concluyamos. El Evangelio son las buenas noticias de la salvación en el Señor Jesucristo, quien a través de su sacrificio abrió la puerta
para la plena, total y la única manera de ser justificados delante de Dios. Y este evangelio verdadero, cuando actúa en el hombre, no se convierte en una religión. Por eso es bien común escuchar que cuando alguien que antes se declaraba católico se encuentra, o más bien es encontrado por el Señor y es renacido por el Señor y se convierte al evangelio y se vuelve cristiano, entonces la gente suele decir que cambió de religión. Pero mi hermano, por favor, tú que estás en esta situación, no lo pienses así, porque esto no es verdad. Porque el evangelio hecho una realidad en tu vida no se convierte en una religión. Tampoco se convierte en un estilo de vida, porque hay quien así lo menciona también. No, el evangelio verdadero no es una religión, no es un estilo de vida. El evangelio verdadero se vuelve tangible en la persona, evidente en la persona, porque es una relación personal con el Señor Jesucristo. Una relación personal que trae libertad y que no está esclavizada a una religiosidad humana. Por esto, hermano, es muy importante lo que hoy hemos visto. Solo hay un evangelio verdadero, y por eso tú debes conocerlo. Tú debes predicarlo y tú debes vivirlo sin desviarte ni en lo más mínimo. Que Dios les bendiga.